Hola, hola, estudiantes de grado noveno. El día de hoy vamos con nuestro segundo tema, las conferencias de paz. Primero vamos a hablar qué fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ocurrieron unos juicios que se llamaron los juicios de Nuremberg en 1944 y en 1945 se extendió, digámoslo así, un año más, en el 46, cuyo objetivo era coger a las personas que fueron supervivientes nazis de la Segunda Guerra Mundial y fueron ajusticiados y fueron enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Y la mayoría de estas personas fueron culpabilizadas, fueron llevadas a la horca, otras tuvieron que pagar penas de cárcel. Entonces a eso se le llamaron los juicios de Nuremberg. Por otro lado, a raíz de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, el mundo decidió hacer otra asociación parecida a la Liga de las Naciones, que eso fue después de la Primera Guerra Mundial, pero en este caso se llama la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas, cuyo objetivo es de velar que en el mundo no se vuelvan a presentar más crisis bélicas, más crisis de guerra como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue atroz, eso fue completamente grave, crítico. Entonces la función de la ONU precisamente es intermediar para que no existan conflictos en un futuro entre naciones. Ahora, vamos a hablar sobre dos elementos muy importantes para poder entender el resto de la clase. Surgieron diferentes ideologías y doctrinas económicas, sociales y políticas. Una es el capitalismo, que fue defendida más que todo por Estados Unidos, cuyo objetivo era que el capitalismo manejaba lo que era la propiedad privada, la acumulación de riquezas y capital, y sobre todo el manejo del capital social y el capital económico como fuente del progreso de las naciones. Y por el otro lado encontramos el comunismo, que por el contrario lo que defiende es que no hay propiedad privada, el Estado está pendiente de la economía de los países que hacen parte del comunismo, y por otro lado debe haber una equidad económica para todo el mundo. O sea, en pocas palabras, todas las riquezas deben ser repartidas por igual entre toda la sociedad. Eso es lo que habla el comunismo. Ahora, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, como Europa quedó completamente destruida, empezaron a ocurrir y a surgir una serie de planes y doctrinas que son muy importantes para poder entender el próximo tema, que es la Guerra Fría. Pero primero hablamos del Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? El Plan Marshall fue ejecutado, fue organizado por el secretario de Estado de apellido Marshall, cuyo objetivo era prestarle dinero, que Estados Unidos le prestara dinero a las naciones europeas para la reconstrucción después de la guerra, porque ciudades enteras en Europa quedaron completamente destruidas. O sea, el Plan Marshall fue un dinero que Estados Unidos le prestó a Europa para, en cierta forma, o le donó a Europa, por así decirlo, para que empezaran a hacer reconstrucciones de ciudades como Berlín, como Praga, como Varsovia, como otras ciudades europeas. Y la doctrina Truman, aquí vemos el presidente número 33 de la Unión Americana, Henry Truman, que decía en esta doctrina que él iba a prestar ayuda económica a países que no permitieran el uso ni la implementación del comunismo como doctrina económica, política y social. O sea, lo que quería evitar era que el comunismo empezara a esparcirse por todo el mundo. Entonces, él prestaba dinero a países que no permitieran que el comunismo empezara a surgir en esas naciones. También surgieron una serie de pactos, también surgieron una serie de organizaciones. Por ejemplo, aquí señalamos la organización de la OTAN, que es una organización que traduce Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo objetivo es preservar la democracia y evitar que el comunismo empiece a dispersarse por diferentes partes de Europa, países de Europa. Entonces, por esa misma razón se organiza la OTAN. Es muy importante entender eso, es una organización muy importante. Y por último hablamos del Pacto de Varsovia, que por el contrario era una organización que se
preocupaba por la manutención o digámoslo así, el surgimiento de diferentes países que tuvieran una ideología comunista. O sea, esta organización defiende la democracia capitalista, mientras que el Pacto de Varsovia lo que hacía era motivar y sobre todo ayudar a naciones que empezaran a ejecutar lo que era la doctrina capitalista. Muchachos, esto era todo. Nos vemos en la próxima clase con la Guerra Fría. Chao, chao.